casa. ¿Cómo están, chicas y chicos de primero de secundaria? Hoy me encuentran bastante preocupado, la verdad. Compartí en redes sociales los datos de la encuesta que hemos realizado desde la semana pasada sobre discriminación. Y hay gente que minimiza la problemática de la discriminación. Ya quisiéramos muchos que la discriminación no existiera. ¿Cómo les demuestro gráficamente que los datos de la discriminación en el Perú son para tomar muy en serio? Ay, Rodrigo, hay muchas cosas que resolver en este país. Oh. Enfoquémonos en el programa del día de hoy y recordemos lo que hemos estado viendo desde la semana pasada. El problema de la discriminación en el Perú. Y gracias a las estadísticas y las encuestas, hemos recolectado cifras exactas que nos dan una idea de la magnitud del problema. Si recuerdan bien, chicas y chicos, ya en los dos programas anteriores vimos los siguientes puntos. La elaboración de encuestas para la recopilación de datos. La organización de datos en tablas de frecuencias sobre las prácticas de discriminación. Teníamos el objetivo de formular conclusiones que nos ayuden a realizar políticas públicas para atender este tema. O sea, usar todos los números y estadísticas para dar ideas para revertir la situación de discriminación en nuestras familias, comunidades y país entero. Creo que voy a llamar hoy al profesor Javier Moriano. Él me puede ayudar a encontrar soluciones. Lo llamaré. Buenas tardes, profesor Javier Moriano. Bienvenido. Buenas tardes, Rodrigo. Buenas tardes, chicas y chicos que están en casa. ¿Cómo les fue con esas tablas de frecuencia? Muy bien, profesor Javier. Los chicos y las chicas han cumplido con el reto, pero precisamente hoy surgió algo que quería contar. A ver, cuéntame, Rodrigo. Hoy publiqué en mis redes sociales mis conclusiones y mis tablas de frecuencia con respecto a los análisis que he hecho con los datos de la discriminación en el Perú. Y varias personas dijeron que el problema no era tan grave, que esos datos no significaban nada. Bueno, siempre habrá detractores para las ideas. Así es el mundo, Rodrigo. Me gustaría demostrar a todos de una manera más clara e incuestionable la magnitud de este problema. Justamente lo que toca el día de hoy, según mi plan, es aprender a representar la información mediante gráficos estadísticos. Con un gráfico podrás dar un mensaje más claro y directo sobre los datos que recopilaste en tus encuestas. Por ejemplo, yo muchas veces para informarme cómo va nuestra situación con respecto a la lucha contra el COVID-19, estos gráficos estadísticos, porque en ellos se puede interpretar mejor determinada información haciéndola más entendible e interesante. Vamos a hacer una gráfica así con los datos que tenemos sobre la discriminación. No necesariamente para cada tema hay una gráfica ideal. Eso quiere decir que hay distintos tipos de gráficos y con ellos podré comunicar mejor la magnitud de esta problemática. Así es, pero sobre todo va a dar luces más claras sobre la discriminación en el Perú. Tengo muchas preguntas sobre los gráficos estadísticos. Antes de realizar un gráfico, lo que debemos tener en cuenta es definir lo que pretendemos elaborar. A ver, ¿qué entiendes por gráfico estadístico, Rodrigo? Un gráfico es una representación con dibujos. Algo así. Siendo más exacto, el gráfico es un tipo de representación de datos, generalmente numéricos, mediante recursos visuales. Recuerdo muy bien haber visto a lo largo de mi vida un montón de gráficos estadísticos de distintos tipos, como por ejemplo, cuando había elecciones y se elegía el Congreso. Mediante gráficas se veía la repartición de este. O cuando se me va quedando sin almacenamiento la memoria de mi celular. También me lo muestran mediante un gráfico. Así es, Rodrigo, porque un gráfico estadístico es una representación visual que permite comprender con facilidad la información en su conjunto. Y como has dicho hace un momento, facilita la lectura de una manera más rápida y simple. ¿Podríamos representar la información de las tablas de frecuencia que hicimos el programa pasado en gráficos estadísticos?
Eso es exactamente lo que vamos a hacer. Y dentro del formato de los gráficos existen diferentes tipos, pero los que vamos a trabajar hoy son gráficos de barras y gráficos circulares. ¿Y de qué depende la elección de los tipos de gráficos? Depende del tipo de variable que representa, o por el tipo de información que ofrece, o por el énfasis que quiera poner el informador en los datos. Entonces, ¿qué diferencias hay entre un gráfico de barras y uno circular? Un gráfico de barras es un tipo de gráfico estadístico que se utiliza para representar datos de variables cualitativas y cuantitativas discretas y en general para distribuciones de frecuencias de datos sin agrupar. Como su nombre lo indica, está formado por barras rectangulares de igual ancho, conservando la misma distancia de separación entre sí y se utiliza básicamente para mostrar y comparar cantidades, así como te muestro en estas imágenes. Y por lo que veo en esta imagen, en este tipo de gráficos, las barras tienen diferentes formas de representación, vertical u horizontal. ¿Y qué debemos tener en cuenta para construirlos, profesor Javier? Dibujamos los ejes X o eje de las abscisas y el eje Y o eje de las ordenadas. ¿Hasta ahí vamos bien? Eje de las abscisas y eje de las ordenadas. Ok. En el eje horizontal o eje de abscisas o eje X representaremos los valores o categorías de la variable X sub 1, X sub 2, X sub 3. En el eje vertical, eje de ordenadas o eje Y se representan con números, la frecuencia absoluta o frecuencia relativa porcentual. ¿Hasta ahí cómo vamos? Está quedando Ahora, sobre el eje horizontal es donde se levanta barras o rectángulos de igual base hasta la altura del valor numérico de la frecuencia de cada valor o categoría. Claro, ahí entran los datos de las frecuencias que calculamos la vez pasada. Sí, Rodrigo, y precisamente en base a estos datos vamos a representar nuestros gráficos el día de hoy. Pongamos la información sobre la discriminación en esta gráfica de barras de una vez. Espera, aún me falta explicar otro tipo de gráfico, el gráfico circular. Ese círculo dividido parece una torta ya cortadita, lista para compartir. Creo que me faltó postre en el almuerzo porque estoy alucinando con comida en las gráficas. No hay problema, Rodrigo. Justamente, el gráfico circular también se le conoce como gráfico de torta. Este gráfico circular representa la totalidad que se quiere observar, es decir, un todo. Y cada porción o cada sección recibe el nombre de sector circular, por ser una porción del círculo, y este representa la proporción de cada categoría de la variable respecto al total. Se emplea fundamentalmente para variables cualitativas, especialmente cuando las frecuencias están expresadas en porcentajes. Se escribe dentro o a un lado de cada sector de la frecuencia correspondiente y siempre va acompañados de una leyenda. ¿Cómo hacemos para calcular cada sector circular de nuestro gráfico? Que cada porción de torta sea la exacta. Buena pregunta. Verán la amplitud de cada sector en grados. Se obtiene multiplicando la frecuencia relativa de cada modalidad, categoría o valor de la variable por 360 grados. Con esta multiplicación obtendrás el ángulo del sector. Veamos. Sabemos que la circunferencia completa tiene 360 grados, ¿verdad? Ese dato es ley, 360 grados. Para calcular el ángulo del sector circular, lo que haremos será dividir los 360 grados entre el número de datos y el resultado que obtendremos lo multiplicaremos por la frecuencia absoluta, es decir, ángulo del sector es igual a 360 grados entre el número de datos por la frecuencia absoluta de cada valor o categoría de la variable. Esa es la fórmula. Pero no es la única, porque también puedes calcular con la frecuencia relativa. En ese caso, el ángulo del sector circular es igual a la frecuencia relativa por 360 grados. Pero para hacer un buen gráfico circular, ¿sabes qué herramienta hace falta? Lo que se necesita es un buen transportador. Ah, el transportador. Tranquilo, que gracias a la magia de la televisión tenemos uno por acá. Muy bien. Ustedes, chicas y chicos, tienen el suyo en casa, ¿verdad? Un transportador es un instrumento que mide ángulos en grados. Por ejemplo, medimos con el transportador la amplitud del ángulo, que es de 40 grados.
y en el siguiente es de 120 grados. ¿Tienes a la mano tus tablas de frecuencias? Sí, aquí está en mi laptop. Ahora sí, a utilizarlo. Pero antes, vamos a una pausa. Y al volver, representaremos gráficamente la información de las tablas de frecuencia que recogimos en la encuesta sobre discriminación. ¡Nos vemos de vuelta! TV Perú. Somos todos. Las lenguas originarias son la expresión de una identidad colectiva. Y es nuestro objetivo compartirlas con todo el Perú. Por eso, el IRTP, a través de Canal IP, presentan Series en quechua, En Ashaninka. y Aymara. estrenos llenos de aprendizaje Y muchas aventuras por descubrir. Pronto, por Canal IP y TV Perú. Estamos viendo Aprendo en Casa, secundaria. ¿Listos para representar gráficamente la información de sus tablas de frecuencias? Recordemos las preguntas que se hicieron en la encuesta de los programas anteriores y de cada pregunta elaboraremos un gráfico. Empecemos por la pregunta principal. ¿Has sido discriminado? Y las categorías de la variable caso de discriminación eran sí y no, de las cuales, después de realizar el conteo, tuvimos que la frecuencia absoluta para cada una de las categorías fue 20 personas entre estudiantes y familiares habían marcado sí, 10 personas marcaron no, y en total teníamos una muestra de 30 personas. Muy bien, ahora, ¿crees que tú puedas representar estos datos en un gráfico de barra? Usted nos explicó que cuando se quiere representar los datos de un gráfico de barras vertical, en el eje X van las categorías o valores de la variable. En este caso, las categorías que tenemos son sí y no, ¿no es cierto? Y para el eje Y sabemos que el valor máximo de la frecuencia absoluta es 20 según nuestra tabla de frecuencias. Entonces, lo pondremos hasta 25 para que se vea más ordenado. E iremos avanzando de 5 en 5. Es decir, el eje Y tendríamos que numerarlo hasta el 25. Solo recuerden, chicas y chicos, que la separación de espacios debe ser la misma en el eje X y en el eje Y. Ahora lo que nos toca es, sobre el eje horizontal, levantar las barras de igual base. En el caso de sí, lo vamos a dibujar hasta la altura que en el eje Y esté en 20. Y para el caso de no, hasta la altura que en el eje Y esté en 10. ¡Y listo! Esto es a lo que llamamos gráfico de barras y lo has hecho tú solo. Ahora, tenemos que agregarle el código o número de gráfico y también un título o nombre. Al gráfico de la primera pregunta de la encuesta la denominaremos gráfico 1. Le ponemos el título o nombre para diferenciarle de los otros. ¿Qué le parece? Cantidad de personas discriminadas. Me parece correcto, porque precisamente esta pregunta fue la primera de tu encuesta. ¿Podemos graficar esta misma pregunta ahora con gráficos circulares? ¿Con torta? Claro, vamos por esa torta estadística. ¿Qué debes tener en cuenta en la representación de gráficos circulares? Necesitamos aplicar la fórmula que nos dio y echar mano de nuestro transportador para poder dibujar las secciones del gráfico circular bien exactitas y bien perfectitas, como debe ser. Utilizando nuestra tabla de frecuencias, vemos que en nuestro caso, la pregunta tiene dos categorías, sí y no. Entonces, tendremos que calcular el ángulo de la sección para cada uno de ellos antes de empezar a realizar el gráfico circular. No olvidemos que tenemos que aplicar la fórmula. Ángulo del sector es igual a frecuencia relativa por 360 grados. Muy bien, entonces veamos el grado para cada una de las categorías.
Como en la tabla de frecuencias ya tenemos los valores de la frecuencia relativa, utilizaremos la fórmula ángulo del sector circular es igual a la frecuencia relativa por 360 grados para determinar la amplitud de cada sector circular. La frecuencia relativa de la categoría Psi es 20 sobre 30. Y si aplicamos la fórmula, tenemos que el ángulo del sector será igual a 20 sobre 30 multiplicado por 360 grados. Simplificamos 360 con 30 y nos queda que el ángulo del sector es igual a 20 por 12 grados. Finalmente, tenemos que el ángulo del sector es igual a 240 grados. ¡Ja, lo hice! Muy bien, Rodrigo. Eso quiere decir que a la categoría Psi le corresponde 240 grados del círculo. Ahora, para calcular los grados que le corresponden a la categoría No, hay otra forma además de aplicar la fórmula. Si la vuelta de una circunferencia equivale a 360 grados, que es el todo, y ya tenemos que la categoría Psi, que es una parte, equivale a 240 grados, por lógica, la categoría No equivaldría a 360 menos 240 grados, que es 120 grados. Sin embargo, sería bueno que comprobemos a las chicas y chicos que nos están viendo que aplicando la fórmula también les da el mismo resultado. ¿Te parece? Tenemos los siguientes datos. La frecuencia absoluta de la categoría No es 10. Si aplicamos la fórmula, tenemos que el ángulo del sector será igual a 10 sobre 30 por 360 grados. Simplificando, nos queda que el ángulo del sector será igual a 10 por 12 grados. Y finalmente, tenemos que el ángulo del sector es igual a 120 grados. Así queda comprobado que por cualquiera de los dos caminos que ustedes decidan resolver, el ángulo del sector les saldrá el mismo resultado. Ahora, ¿cómo quedará en la gráfica? Primero, dibujamos un círculo. Y luego de ello, un segmento que una el centro del círculo con cualquier punto de la circunferencia. A ver, ayúdame, transportador. Ya está. Miren, con la ayuda del transportador, marco el ángulo del sector circular de 120 grados, que corresponde a la categoría No he sido discriminada o discriminado. Y el otro sector circular que correspondería a la categoría Si he sido discriminada o discriminado. El gráfico más o menos nos quedaría de la siguiente manera. ¿Qué le parece? Lo pintaríamos de dos colores diferentes para poder diferenciar las categorías. El No de azul y el Sí anaranjado. Muy bien, Rodrigo. Sin embargo, porque conozco tus datos, entiendo, pero ¿no crees que le faltan algunos detalles? Sí, profesor. De mi tabla de frecuencias tomaré los porcentajes de 33% que representa a la categoría No he sido discriminada o discriminado para el sector de color azul y 67% para el sector de color anaranjado, que representa a la categoría Sí he sido discriminada o discriminado. Sumados, ambos me dan el 100%. También le asignaré un nombre al gráfico circular y además, se me estaba olvidando, la leyenda. Así es, debes pensar en un nombre que represente bien este gráfico. ¿Sabe de qué me doy cuenta, profesor Javier? Que la pregunta 1 de la encuesta la estoy representando de dos formas. La primera es mediante el gráfico de barras que me permite ver la cantidad de personas que respondieron sí o respondieron no. Y la otra es a través de un gráfico circular, donde también estoy representando la misma información, solo que esta vez lo hago con los porcentajes. Por eso,
Al diagrama de barras lo designé gráfico 1. Al diagrama circular lo nominaré gráfico 1A. ¿Qué le parece, profesor? Está perfecto, Rodrigo. Con este gráfico se puede observar con más claridad el gran porcentaje que representa la gente que ha sufrido discriminación. ¿Cuál era la segunda pregunta de la encuesta? La segunda pregunta era, ¿cuál es el motivo de discriminación que viviste? Las categorías de la variable motivo de discriminación eran rasgos faciales y o físicos, discapacidad, forma, lengua en la que habla, forma de pensar. Después de realizar el conteo, tuvimos que la frecuencia absoluta para cada una de las categorías fue 12 personas entre estudiantes y familiares habían marcado rasgos faciales y o físicos. 2 personas que marcaron discapacidad. 4 personas marcaron forma, lengua en la que 2 personas marcaron forma de pensar. En total, tenemos 20 personas que fueron discriminadas. Ahora analicemos el gráfico de barras con estos datos. En el eje X van las categorías. En este caso, las categorías que tenemos son rasgos faciales y o físicos, discapacidad, forma, lengua en la que habla y forma de pensar. Para el eje Y, sabemos que el valor máximo es 12 según nuestra tabla de frecuencias. Entonces lo pondremos hasta 14 para que se vea más ordenado e iremos avanzando de 2 en 2. Es decir, el eje Y tendríamos que numerarlo hasta el 14, respetando los mismos espacios que consideramos para la separación de las variables. Ahora, lo que nos toca es, sobre el eje horizontal, levantar las barras de igual base. En el caso de rasgos faciales y o físicos, lo vamos a dibujar hasta la altura que en el eje Y esté en 12. Discapacidad lo vamos a dibujar hasta la altura que en el eje Y esté en 2. Forma, lengua en la que habla, lo vamos a dibujar hasta la altura que en el eje Y esté en 4. Forma de pensar, lo vamos a dibujar hasta la altura que en el eje Y esté en 2. Esto es lo que llamamos gráfico de barras. Ahora, ¿qué nombre le pondrías? El nombre sería forma de discriminación. ¿Le parece si ahora hacemos un gráfico circular, pero para la tercera pregunta? ¿Cuál era la tercera pregunta? Era, ¿en qué ámbito ocurrió el hecho? ¿Cómo sería el gráfico circular de esta pregunta? Utilizamos nuestra tabla de frecuencias. En ella vemos que la pregunta tiene 3 categorías o valores: escuela, espacios públicos y lugares de consumo. Así que tendremos que calcular el ángulo del sector circular para cada uno de ellos antes de empezar a dibujar. Y recuerden, cada sector circular representa la frecuencia porcentual. No olvidemos que tenemos que aplicar la siguiente fórmula. Ángulo del sector es igual a la frecuencia relativa por 360 grados. ¿Y cuáles son los datos que tienes para calcular los grados de cada sector? Tenemos los siguientes datos. La frecuencia relativa de la categoría escuela es 14. Si aplicamos la fórmula, tenemos que el ángulo del sector circular será igual a 14 sobre 20 por 360 grados. Simplificando, tenemos que el ángulo del sector es igual a 14 por 18. Y finalmente, el ángulo del sector circular es igual a 252 grados. Ahora hay que seguir calculando las otras categorías. Veamos la frecuencia relativa de la categoría espacios públicos. Esa es 2 sobre 20. Si aplicamos la fórmula, tenemos que el ángulo del sector será igual a 2 sobre 20 por 360 grados. Simplificando, tenemos 2 por 18. El ángulo del sector circular es igual a 36 grados. Ahora la frecuencia relativa de la categoría lugares de consumo. Esta es 4 sobre 20.
Si aplicamos la fórmula, tenemos que el ángulo del sector será igual a 4 sobre 20 por 360 grados. Simplificamos 360 con 20 y tenemos 4 por 18. Finalmente, el ángulo del sector circular es igual a 72 grados. En resumen, tendríamos que los ángulos del sector para cada una de las categorías serían: escuela, 252 grados; espacios públicos, 36 grados; lugares de consumo, 72 grados. Muy buen trabajo, Rodrigo. Y como verán, todos los ángulos del sector suman 360 grados. Ahora veamos cómo quedaría el dibujo. Pulso y transportador, no me fallen. A ver, si dibujamos así y así, el gráfico nos quedaría de la siguiente manera. ¿Qué le parece? Lo pinté de colores diferentes para poder diferenciar las categorías. Y tenemos que la categoría escuela es un 70%, espacios públicos es un 10%, lugares de consumo es un 20%. Estos valores los pondremos sobre sus respectivas secciones del gráfico circular. Y finalmente, a este gráfico circular le nominaré gráfico 3A. ¿Cuál era la cuarta pregunta? La pregunta era: ¿tus amigos o familiares han discriminado a alguien alguna vez? ¿Y cuál es el resultado de tu gráfica? En gráfico de barras. Y mire qué bien quedó el gráfico circular. Puedo concluir que el 57% de personas que respondieron a la encuesta mencionaron que sus amigos o familiares en algún momento han discriminado, mientras que el 43% respondió que los amigos y familiares no discriminan. Excelente, Rodrigo. Hemos aprendido a representar la información de las tablas de frecuencia de las encuestas sobre discriminación mediante gráficas de barras y gráficos circulares. ¿Habrán algunas dudas entre las chicas y chicos? Veamos. Ronda de preguntas. Muy bueno el programa de los gráficos, pero no llegaron a explicar cómo serían las barras horizontales. Es verdad, no detallé cómo deberíamos realizar las gráficas de barras horizontales. Sí, son muy parecidas. Recuerden que para el gráfico de barras vertical, las categorías deben estar situadas en el eje de las abscisas y los valores de las frecuencias absolutas en el eje de las ordenadas. En cambio, para el gráfico de barras horizontal, las categorías se sitúan en el eje de las ordenadas y la frecuencia en el eje de las abscisas. De esta manera, las barras crecen horizontalmente. Esa sería la diferencia. Ah, sí, y un dato adicional es que en los dos tipos de gráfico de barras, cuando se usan muchas categorías o sus nombres son demasiado largos, es mejor ordenarlas alfabéticamente. Muy bien. Segunda pregunta. Tengo una duda sobre el orden, pero en el caso de la gráfica circular, ¿hay un orden para representar nuestro gráfico circular? Es decir, para ubicar los sectores circulares. ¿Se ordenan alfabéticamente o por el ángulo del sector? La verdad es que no hay un orden específico para representar los sectores del gráfico circular. Puedes ordenarlo alfabéticamente o de acuerdo con el grado que tengan los mismos. Es como se sientan más cómodos. Muchas gracias como siempre al profesor Javier por compartir con nosotros hoy. Ya estás más ponche que antes, ¿no, Rodrigo? ¿Qué has comido? ¿Maca? ¿Avena? ¿Ponche de habas? Me has hecho recordar mi antojo de torta, tocino. Pero hay que esperar un segundo, porque primero voy a publicar estas tortas gráficas llenas de información contundente. ¿Tortas de información? ¡Qué postre más raro! Me refiero a los gráficos circulares que hemos hecho en el programa de hoy. Recuerden todas las gráficas que hayan podido desarrollar en el programa de hoy y las que quedan por hacer según su tabla de frecuencias deben ser archivadas en el portafolio. Ese es el reto, hacer gráficos de barras y gráfico de torta. ¡Nos vemos la próxima!
casa. Muchas de las situaciones que vivimos día a día nos dejan grandes lecciones. Uno de los principales aprendizajes en estos tiempos es que al cuidarnos también podemos cuidar a todas y todos los que nos rodean. Usando correctamente la mascarilla, respetando la distancia física y lavándonos las manos con frecuencia durante 20 segundos como mínimo, ayudamos a hacer un mejor Perú en esta nueva convivencia. Recuerda que cuidándonos, cuidamos a los demás. Hola chicas y chicos, bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa. Ya saben que este programa está dirigido a las y los estudiantes de segundo grado de todo el país. Pero si hay alguien en sus casas que se quiere unir, un hermanito, una hermana mayor, mamá, papá, tía o abuelo, tomen asiento que aquí todas y todos son bienvenidos. La semana pasada aprendimos sobre encuestas y tablas de frecuencias. Para eso, elaboramos una encuesta que tenía como objetivo conocer la percepción de la población sobre los factores que impulsaron nuestra gastronomía peruana. Hemos llegado a la actividad 3 de nuestra experiencia de aprendizaje. Hoy vamos a representar los datos que tenemos en gráficos estadísticos, para así poder analizarlos e interpretar la información que hemos recolectado. ¿Cómo se hace eso? No tengo ni idea, así que mejor invitemos al profesor de una vez. Hola, profesor Emerson González. Disculpe si lo hicimos esperar. Hola, Yanira. Chicas y chicos, qué gusto poder comunicarme con ustedes por aquí. He estado pegado a los programas anteriores viendo cómo van avanzando en la experiencia de aprendizaje. Estoy muy feliz de poder ayudarlas y ayudarlos en este nuevo reto. ¿Nos ha estado viendo? He estado atentísimo. ¡Qué bueno! Entonces no tenemos que explicar qué es lo que queremos lograr hoy. Ya estoy listo para desarrollar juntas y juntos gráficos estadísticos con la información que la semana pasada organizaron en tablas de frecuencias. Genial. La semana pasada me despedí pidiéndoles que recolecten gráficos estadísticos de periódicos, revistas o internet, como para ir familiarizándonos un poco con el tema. Veamos lo que encontraron algunas chicas y chicos. Diversos? Son distintas formas de presentar información. Parte de nuestro desafío hoy es ver cuál de todos los tipos de gráficos que hay es el que mejor nos sirve para presentar los datos organizados en la tabla y que se entienda. ¿Cuántos tipos de gráficos hay? En las imágenes observamos 4. Gráfico de barras, circular de torta, los histogramas y polígono de frecuencias. Creo que hemos llegado a la parte complicada. ¿Qué es un histograma? ¿Y un polígono de frecuencias? ¿Ustedes entendieron algo? Ya decía yo que las estadísticas estaban resultando muy sencillas. Y es que pueden serlo. Mira, mientras entrabas en pánico, ordené los recortes que enviaron las chicas y los chicos para explicarles mejor. Gracias, profesor. Es que hay palabras que suenan bien complicadas. Primero tenemos los gráficos de barras, en los que los datos se representan con rectángulos de igual base sobre el eje de conceptos. La longitud de los rectángulos revela el valor del dato. Estos sí los vemos bastante. Por ejemplo, en las elecciones cuando revelan quién tuvo más votos. Por lo general usan gráficos de barras para compartir las cifras. Claro, estos gráficos son muy populares. Cuando vean gráficos así, siempre fíjense en la escala utilizada en el eje de valores, para que sepan si se trata de porcentajes, millares u otro valor. Por lo que veo, los gráficos de barras también se dividen en distintos tipos. Sí, los hay sencillos, agrupados, apilados, de barras verticales y de barras horizontales. Como ya les dije, todo en función de cómo se entiende mejor la información.
Vamos con los gráficos circulares o de torta. Estos en el colegio me enseñaron que eran los diagramas de sectores. También se le conoce así. Como ven, son círculos divididos en sectores. Y cada sector ocupa un espacio proporcional a la frecuencia del resultado representado. Y eso es porque el ángulo de cada uno de ellos también es proporcional a la frecuencia. Ese es el cálculo que debemos hacer para dibujarlos. ¿Hasta aquí todo entendido? Por último, tenemos los histogramas y polígono de frecuencias. Su nombre suena más complicado de lo que en verdad es. Ya sé, estos son los gráficos que hemos estado viendo todos estos meses de cuarentena y aislamiento, cuando nos dicen que debemos aplanar la curva de casos de COVID-19. Sí, estoy segurísimo de que todas y todos han visto antes este tipo de gráficos. Lo que no conocían es su nombre. Se usan para representar variables continuas con datos agrupados en intervalos. Me perdí de nuevo. Veamos. Este es un polígono de frecuencias asociado a un histograma. Como en el gráfico de barras, tenemos dos ejes. Uno representa los datos y el otro el valor. Para dibujarlo, tenemos que unir los puntos medios de las bases superiores de los rectángulos. Entonces, también se puede construir un histograma colocando las frecuencias acumuladas. Ahora que conocen los tipos de gráficos estadísticos, ¿cuáles creen que servirán mejor para ilustrar los resultados de su encuesta sobre la gastronomía peruana? Dijo que estos últimos solo sirven para presentar variables con datos agrupados, y los nuestros no son así. Entonces podemos usar gráficas de barras y circulares o sectores, ¿no? Buena elección. Ahora, a partir de los gráficos que hemos visto, ¿pueden decirme qué es un gráfico estadístico? Es una representación visual de datos estadísticos por medio de puntos, líneas, barras, polígonos o figuras asociadas a escalas de medición, que permite una fácil comprensión de la información en su conjunto. Para elaborar y entender uno, hay que tener en cuenta sus elementos. Estos son los más importantes. Arriba va el número de gráfico que es. Luego viene el título. En el caso de las barras y los histogramas, el cuerpo contiene el eje vertical y el eje horizontal. Y una leyenda para ayudar a comprender los datos y un pie indicando la fuente. Con esta información ya tenemos todo para desarrollar nuestros propios gráficos. Para la primera pregunta, que tenía que ver con la percepción de las personas sobre la variedad de la gastronomía peruana. Hicimos esta tabla de frecuencia. ¿Cómo creen que la información se entendería mejor? ¿En un gráfico de barras o en uno de sectores? Uno de barras, así. Lo primero que tenemos que hacer es definir los ejes X y Y. En el eje X van los valores de la variable: poco variada, variada y muy variada. Tenemos en la frecuencia absoluta tres datos: 1, 6 y 13. ¿Todos ocupan el mismo espacio en el eje vertical? Sí, tenemos que distribuirlos proporcionalmente en el eje Y. Y en el eje X pondremos los valores de la variable poco variada, variada y muy variada. Siempre debemos partir desde el 0 hasta la frecuencia mayor. En este caso iremos de 0 a 13. Ahora, solo nos queda dibujar las barras según cada dato. Su altura nos indica la frecuencia. Así vemos que por lejos, 13 personas encuestadas opinan muy variada. La gastronomía peruana, seguido por variada. No me sorprende. La gastronomía por cada departamento es muy variada y es reconocida a nivel nacional y mundial. Hablar del Perú es hablar de diversidad cultural, territorial, gastronómica, otros. Volviendo a nuestro gráfico, no se puede quedar así. Tenemos que completar los elementos. ¿Ven cómo visualmente transmite mejor la información? Sin necesidad de leer los datos, nos damos cuenta de que la mayoría de las personas coinciden en que la variedad de la gastronomía peruana es muy variada. Repasemos sus elementos, a ver si están completos. Número de gráfico, título, eje vertical, eje horizontal y pie. Y así tenemos listo nuestro primer gráfico. Vamos con la segunda tabla de frecuencias, que tiene que ver con la expresión cultural de la gastronomía peruana. ¿Estás segura de que esta es la segunda pregunta? No la recuerdo de la semana pasada. Sí, es la pregunta, profesor. Sí,
Es la segunda pregunta referida a la expresión cultural de los pueblos y su tabla de frecuencias. ¿Este gráfico podemos desarrollarlo juntos? Pensé que también servirían las barras verticales. A ver. Lo primero que tenemos que hacer es definir los ejes X y Y. En el eje Y van los valores de la variable nunca, a veces y siempre. Tenemos en la frecuencia absoluta 3 datos, 2, 8 y 10. ¿Todos ocupan el mismo espacio en el eje horizontal? Sí, tenemos que distribuirlos proporcionalmente en el eje X. 2, 8 y 10. Y en el eje Y pondremos los valores de la variable nunca, a veces y siempre. Siempre debemos partir desde el 0 hasta la frecuencia mayor. En este caso iremos de 0 a 10. Ahora, solo nos queda dibujar las barras según cada dato. Su altura nos indica la frecuencia. Así vemos que por lejos, 10 personas encuestadas opinan siempre. La gastronomía peruana es considerada una expresión cultural, seguido por a veces. No me sorprende. Cuando he visitado otros países, apenas digo que soy peruana, sale el tema cultural y la variedad de la gastronomía peruana. Lo conocen en todas partes. Hablar del Perú es hablar de su cultura milenaria y sin duda de una de las gastronomías más deliciosas, variadas y admiradas del mundo. Volviendo a nuestro gráfico, no se puede quedar así. Tenemos que completar los elementos. Número 2. Título, cuadro de la expresión cultural de la gastronomía peruana. Tenemos el eje vertical y el eje horizontal. Debemos ser más específicos. Pongamos expresión cultural como en el título. Y el pie, que es la fuente. Segundo gráfico completado. Vamos con el tercero. Yanira, nos vamos a la pausa. Esto está súper interesante. Pero antes de seguir pasando nuestros resultados a gráficos estadísticos, vamos a ir a una pequeña pausa. Yo veo que hasta ahora los dos que hemos hecho son muy parecidos. Vayan pensando qué podemos hacer para variar un poco. No se muevan, que ya volvemos. Algo que todas y todos hemos aprendido durante estos meses es que podemos hacer frente a la incertidumbre que generan los cambios con mayor disciplina y organización. Conversemos con toda nuestra familia y compromisos en casa. Y no olvidemos recordarnos mutuamente los cuidados para esta nueva y mejor convivencia. Por ejemplo, respetar la distancia social en espacios públicos nos protege no solo a nosotros, sino también a los que nos rodean. Recuerda que cuidándonos, cuidamos a los demás. TV Perú. Somos todos. Ya. ¿Cómo era? Hola a todos, soy Alexia. Y yo soy Eduardo Mesa. Perdón por llegar tarde. Y estos son los titulares altos en positividad. Canal IP estrena un noticiero diferente, con solo noticias positivas, porque es ahora más que nunca que tenemos que ver el lado bueno de las cosas. No la hago con la negatividad. Casi Noticias, comunidad adolescente al servicio informativo. Lunes a viernes, 4 de la tarde, por TV Perú. Primero, mi salud. Aprendo en Casa llega hasta ti donde estés. En TV Perú, de lunes a viernes inicio en casa. Crecemos contigo. Si eres trabajador cultural independiente, tienes una organización o espacio cultural, o eres portador del patrimonio inmaterial y tu actividad se ha visto afectada por la emergencia sanitaria a causa del COVID-19, el Ministerio de Cultura pone a disposición 8 líneas de apoyo económico para mitigar el impacto producido por la suspensión o cancelación de las actividades vinculadas a las industrias culturales, las artes y las expresiones del patrimonio inmaterial. Puedes revisar las bases en el portal web apoyoscovid19.cultura.gov.pe. Gobierno del Perú. El Perú primero. Estamos viendo Aprendo en Casa, secundaria. Una de las lecciones que he aprendido durante estos meses es que esté donde esté, siempre tengo la oportunidad de dar lo mejor de mí, para poder crecer como persona y como profesional.
La salud es vital para poder crecer. Y ahora, más que nunca, la salud dejó de ser un asunto individual. Todas y todos debemos cuidarnos. Por eso, recuerda ventilar los espacios donde te encuentres y desinfectar todo lo que traigan de la calle. Recuerda que cuidándonos, cuidamos a los demás. Ya estamos de vuelta. La pausa se me pasó volando. ¿Pudiste pensar qué tipo de gráfica vamos a emplear para nuestro tercer gráfico? Es sobre accesibilidad a los precios de la gastronomía peruana. Creo que seguiremos con las barras. ¿No querías variar? Siento que este tipo de información se comunica mejor con estas gráficas. Pero sí pensé aprender un poco más sobre las barras horizontales. ¿Podemos hacer eso nosotros también? ¡Claro! Solo tenemos que poner los datos de la variable en el eje vertical Y. Poseemos 3 valores de la variable: poco accesible, accesible y muy accesible. Entonces tenemos que organizarlos en 3 partes proporcionales. Y el eje horizontal con las frecuencias lo marcamos del 0 al 14, porque 12 es la frecuencia más alta. Ahora ya cumple con todos los elementos y visualmente se muestra súper bien. Para nuestra encuesta sobre accesibilidad a los precios de la gastronomía peruana. Pero... ¿qué pasa? Siento que ahora en la emergencia sanitaria muchas personas no cuentan con dinero para comprar alimentos para su familia. Especialmente ahora que muchos restaurantes en la calle y mercados no atienden. Es cierto. Este grupo de personas merece no solo apoyo, sino políticas y proyectos para generar trabajo y mejorar sus condiciones de vida. Vamos con el cuarto gráfico, que corresponde a una pregunta que agregamos en el reto cumplido en casa. Está relacionada a los factores que impulsaron para que las personas a nivel mundial prefieran la gastronomía peruana. ¿Les parece si dejamos las barras? Veamos cómo se hace un gráfico de sectores o circular. Entonces, en lugar de usar frecuencias, usaríamos la información en la columna de porcentajes de nuestra tabla de frecuencias. Sí, recuerden que los ángulos de los sectores deben ser proporcionales al porcentaje de cada dato de la variable. ¿Y cómo determinamos el ángulo? Para eso tenemos una fórmula, donde alfa es el ángulo que corresponde al sector que es proporcional a la frecuencia. Y 360 son los grados del círculo que vamos a dibujar. Muy bien. ¿Y la n? Uy, eso sí no tengo idea. N es la cantidad total de datos y f sub i corresponde a la frecuencia absoluta de cada dato. ¿Entendido? Creo que sí. Entonces, apliquemos la fórmula para calcular el ángulo de cada uno de los sectores. Empecemos. En el sector que corresponde a diversidad de regiones naturales, alfa es igual a 360 entre 20, que es nuestra muestra, multiplicado por la frecuencia, que es 2. Entonces, el ángulo de ese sector es 36 grados. Vamos con los otros sectores. Para creatividad en la preparación, alfa es igual a 360 entre 20, que es nuestra muestra, multiplicado por la frecuencia, que es 3. El ángulo es igual a 54 grados. ¡Qué fácil!, ¿verdad? Vamos con el siguiente sector. Para mezclas de culturas, alfa es igual a 360 entre 20, que es nuestra muestra, multiplicado por la frecuencia, que es 4. El ángulo es igual a 72 grados. En el sector que corresponde a mayor cantidad de platos típicos, hay que multiplicar el mismo cociente por la frecuencia, que es 5, y obtenemos un ángulo de 90 grados. Y finalmente, para el sector que corresponde a variedad de ingredientes en la preparación, el ángulo es igual al cociente de 360 entre 20, multiplicado por la frecuencia, que es 6. Entonces, el ángulo es 108 grados. ¿Ahora ya hacemos nuestro gráfico? Antes, volvamos a la tabla de frecuencias. Ordenamos los ángulos de menor a mayor y agreguemos una columna para completar los ángulos que corresponden a cada sector. Podemos confirmar que nuestros cálculos estén bien sumando todas las cifras de la columna. Si suman 360 grados, es que están ok. Y con la información de porcentajes y ángulos, es que podemos elaborar nuestro gráfico de sectores. Así. Para que se distingan bien los sectores, debemos darle un color diferente a cada uno. Y así resalta que más personas atribuyen a la preferencia de nuestra comida a su diversidad, seguido por la cantidad de platos típicos.
Los datos se leen mejor en gráficos que en tablas de frecuencias. A simple vista, podemos determinar qué valor de la variable tuvo la mayor frecuencia o porcentaje. Con esto puedo decir que mi labor por hoy ha terminado. Ya conocen los distintos tipos de gráficos estadísticos y cómo elaborarlos. Nos falta algo. ¿Qué? Corroborar que estén todos los elementos. Cierto. Veamos. Número, título, leyenda y pie. Completo. Falta algo más. Ahora sí, ya está todo. Faltan las preguntas de las y los estudiantes. ¿Cómo me puedo olvidar? Si es lo que más me gusta. Perdonen, chicas y chicos. Tengo muchísimas ganas de oír sus inquietudes y ayudar a resolverlas. Leslie nos tiene una pregunta desde WhatsApp. Yo me he quedado con una duda y mandé este gráfico. Encontré en el periódico, pero siento que no es como ninguno de los más gráficos. ¿Me puedes decir cómo se llama este tipo de gráfico? No se te pasa ni una, Leslie. Ese es un pictograma y usa dibujos para graficar la variable estudiada. Puede representar frecuencias relativas, absolutas o porcentajes de variables cualitativas. Me encanta porque además de ser más atractivo visualmente, siento que es mucho más fácil de entender para cualquier persona, sin importar su edad o grado de instrucción. ¿Es muy difícil de hacer? Lo primordial es contar con las variables cualitativas. Esta información está en las tablas de frecuencias que hicimos. ¿Qué les parece si elaboramos uno con la información que ya tenemos? ¿Hay tiempo? Nos quedan un par de minutos. ¡Vamos! ¡Yeah! Tenemos un par de minutos más. Es como hacer un gráfico de barras, pero en lugar de incluir las barras podemos poner imágenes que hagan referencia a las variables de estudio. Si usamos la tabla de frecuencias según la variedad de la gastronomía peruana, ¿podemos representar a las personas con una figura? Claro, como nuestra muestra es pequeña, podemos hacer que cada personita dibujada equivalga a una persona real. Entonces, en poco variada va una persona. En variada irán 6 y en muy variada 13. Es exactamente la misma información que pusimos en nuestro gráfico de barras, pero se ve mucho más divertido. ¡Me encanta! Muchas gracias por toda su ayuda y sus explicaciones. Gracias a ti y a las chicas y los chicos por su atención. Les mando un fuerte abrazo y sigan cuidándose. Eviten salir y aprovechen el tiempo en casa para practicar cómo elaborar sus gráficos. Lo máximo el profesor. ¿Le hacemos caso y practicamos en casa? Bueno, ahora les toca realizar este reto por su cuenta. Lo que les toca hacer es elaborar gráficos de barras y de sectores para representar los datos que tienen organizados en sus tablas de frecuencia. Como les dije al principio, trabajen con las preguntas y las tablas que ya desarrollaron. Ahora que ya sé cómo elaborar una, ordenar la información y presentarla va a ser al toque. ¡Nos queda un minuto! Tenemos que correr. Recuerden que pueden involucrar a sus hermanas, papás, tíos y abuelas en la elaboración de sus gráficos estadísticos. Conviértanlo en un proyecto familiar. Y una vez que lo tengan listos, no olviden guardarlos en sus portafolios. Es súper importante que ahí vayan archivando todo lo que van avanzando. Nos vemos el jueves para completar el último desafío de este proyecto. Y mientras elaboran sus datos sobre gastronomía, recuerden la importante función que cumplen las personas que trabajan la tierra, quienes transportan insumos alimenticios y quienes los comercian en los mercados y tiendas. Sin ellas y ellos quedaríamos desabastecidos y nuestro sistema colapsaría. Aprendamos a valorar su trabajo, que ellos no han parado ni un solo día para cuidarnos. Ahora sí, adiós. Nos vemos el jueves. Cumplan con su reto y con cuidarse también. ¡Chao! En estos meses de cuarentena, estar en casa ha sido un reto muy difícil que hemos afrontado con valentía. Sé que saldremos fortalecidos si no olvidamos las lecciones aprendidas. Ahora que podemos salir a la calle, solo si es absolutamente necesario, seamos responsables y tengamos presente esta nueva convivencia, que implica ser aún más rigurosos con respetar la distancia social de por lo menos 1 metro y usar mascarilla y el protector facial si se viaja en transporte público
o se tiene la necesidad de ir a lugares concurridos como mercados. Recuerda que cuidándonos, cuidamos a los demás.